Damos inicio a las ponencias. Creo que ya vi por ahí al cardenal Porras, que creo que ya está presente. Damos inicio a las ponencias de nuestros destacados invitados de hoy, recordando a los participantes que pueden ir expresando sus inquietudes, sus colaboraciones o preguntas a los ponentes en el chat de la videoconferencia, que serán atendidas al finalizar sus presentaciones en orden de llegada, ¿no? Ya esa labor la estaremos llevando a cabo los moderadores. Comenzamos entonces con la presentación de Su Excelencia Reverendísima, el Cardenal Baltasar Porras. Había mencionado antes de que él llegara que, bueno, por comodidad lo vamos a estar llamando el señor Cardenal, como lo conocemos todos los venezolanos desde hace muchos años, quien es, bueno, eclesiástico venezolano, individuo de número de la Academia de Mérida, sillón 9, y también es individuo de número de la Academia de la Historia, sillón P, ¿no? Con la P de Porras. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y vicepresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Es doctor en teología pastoral por el Instituto Superior de Pastoral de la Pontificia Universidad de Salamanca, en su sede de Madrid, promotor de la creación del Instituto Universitario Tecnológico del Llano, con sede en Calabozo y Valle de la Pascua, promotor de la elevación del Seminario Interdiocesano de Caracas a Instituto Universitario, escritor prolífico con más de 50 títulos en su especialidad, ha participado en numerosos eventos académicos en América Latina y en España e Italia durante su estancia en Mérida como arzobispo. Fundó la editorial Archivo y Museo Arquidiocesano con una producción de cerca de 200 títulos en diversas especialidades en convenios bilaterales con la Universidad de los Andes. En los campos de la historia, la geografía, la antropología, la religiosidad popular y el patrimonio ha promovido diversas iniciativas de interés público. Perteneció a varias instancias vaticanas en diversos dicterios de América Latina: patrimonio, familia y vida, promoción humana. Actualmente es cardenal emérito de Caracas y continúa con varios proyectos universitarios. Cardenal Porras, muy querido por todos los venezolanos y de verdad que agradecidos todos de que nos haya podido acompañar en esta actividad y poder expresarle pues nuestro reconocimiento también por su trayectoria pública, muy conocida por todos. Así que adelante para ver qué nos tiene que contar sobre el origen y el desarrollo y la proyección de la Universidad de los Andes. Adelante, cardenal. Gracias. Ok. Sí se oye. Se oye y se ve perfectamente. Bueno, pues, un saludo muy cordial a todos, queridos amigos, pues son caras conocidas. Y yo aplaudo esta iniciativa de la Academia de Mérida de estos foros porque, bien como oí al final de la intervención del doctor Rafael Isidro Quevedo, pues lo que tenemos es esa inteligencia para ponerla en un trabajo en equipo, que es lo que nos permite echar adelante. Desde, desde mi condición de eclesiástico y unido, desde mis años de formación, tanto en Salamanca como después los muchos años en Mérida, pues ha permitido abrirme a una serie de aspectos que pareciera que no tienen importancia. Yo creo que todos y todos ustedes son conscientes de eso, de lo que es el valor de lo espiritual para el desarrollo integral pues, del ser humano, y que por eso tiene razón de ser, gracias a la invitación a compartir con ustedes en estos momentos y en los distintos foros, porque es mucho lo que tenemos que decir y que compartir. Todos sabemos que la razón fundamental pues, de la Iglesia Católica como institución es precisamente el trabajo y el servicio a la gente. Que el servicio a la gente se manifiesta de manera muy particular pues, en el campo de la educación, en el campo de la sanidad y en el campo de lo espiritual. Y en ello pues tenemos siempre como una materia pendiente porque sabemos que tradicionalmente no han sido los campos que deben ser atendidos por quienes dirigen nuestra sociedad, y eso influye necesariamente pues en esa
en esa falta de desarrollo. A mí me llama la atención y en estos días, con motivo de la canonización de nuestro médico José Gregorio Hernández, cómo se han sumado de muchas formas distintas pero complementarias y con gran entusiasmo lo que significa un hombre como José Gregorio, que no es del pasado, sino que es del presente, que es un acicate pues, para todos nosotros como venezolanos de las capacidades que podemos llevar adelante, aunque provengamos de un pequeño pueblito, aunque pareciera que lo que recibimos en nuestras escuelas, colegios, liceos o universidades como fuera muy poco, y sin embargo vemos que hay una potencialidad pues enorme. Y el hecho de que sea esto en el marco de los 240 años de la Universidad de los Andes, el Seminario de San Buenaventura, nos pone ante lo que fue en un momento dado ese aporte, en el caso venezolano, a la educación, y en el que Mérida, sin lugar a dudas, y los Andes, pues diríamos, han sido unos privilegiados, porque la presencia en primer lugar de la Compañía de Jesús con el Colegio San Francisco Javier en Mérida le dio una tonalidad pues a la ciudad y a la región, que es lo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y en ese final, en ese último cuarto del siglo XVIII, la presencia de los franciscanos, andaluces y catalanes y mallorquines, que a mediados de 1748, 1750 fueron enviados al virreinato de la Nueva España en la Ciudad de México, con Fray Junípero Serra a la cabeza de el grupo de catalanes mallorquines, y a Fray Juan Ramos de Lora como también la cabeza del grupo de andaluces, y que uno de los aspectos fundamentales que desarrollaron siempre los franciscanos, como también las otras órdenes religiosas que se hicieron presentes en nuestro continente, pues está en la educación como el motor, como el acicate, como el trampolín para un desarrollo integral, que no solamente fue el transmitir el catecismo, sí, como no, transmitir la fe cristiana, pero ¿cuál es la responsabilidad de la fe cristiana? Lo vemos en estos momentos, y es interesante las cosas que se están escribiendo y se están viendo con la enfermedad y la debilidad del Papa Francisco, y en el marco también de los 20 años de la muerte de San Juan Pablo II, que es que hay como la tentación, y mucho más en nuestro mundo de hoy, en esconder lo que son nuestras debilidades y no querer mostrarlo, y en querer esconder hasta la muerte, y querer esconder pues lo que no nos es como agradable. Y sin embargo, vemos como esos últimos tiempos de San Juan Pablo II y ahora del Papa Francisco, que mantiene pues muy en alto con la lucidez que tiene, y que esa debilidad física pues no es impedimento, primero para que se conozca lo que es su propio estado, para ver que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad muy grande, aunque creamos que no. Y fue lo que Fray Juan Ramos de Lora tuvo, ciertamente un sueño, un hombre pues del siglo de las luces, y que ciertamente estuvo imbuido de lo que significaba en aquel momento de transformación del mundo a la modernidad, que tenía que pasar por la educación, y no por cualquier educación, sino por una educación de calidad, una educación que fuera universitaria. Y esto nos pone ante una serie de hechos que significan un reto para todos y cada uno de nosotros, porque pensemos lo que era la ciudad de Mérida, un pueblo pequeño en medio de la cordillera, y sometido en lo civil a la gobernación de Maracaibo, y en los otros aspectos tanto a Caracas como a Bogotá, a la gobernación de Caracas y a la Capitanía General y al Virreinato de Santa Fe. Y cómo fue una lucha, y una lucha titánica para lograr
para esta pequeña ciudad que tuviera desde sus inicios el sueño de convertir lo que era la casa de estudios que crea el 29 de marzo de 1785, no como una escuelita más, y no solo como un centro para la preparación de los sacerdotes. A veces creo que tenemos una confusión porque el concepto de seminarios desde el Concilio de Trento, desde el siglo XVI hasta prácticamente el siglo XX, no era solo una institución para la formación eclesiástica, sino que los que estaban allí, unos seguían el camino del sacerdocio, pero muchos otros derroteros en otras especialidades y principalmente en aquel entonces pues, la abogacía y la medicina. Tenemos el ejemplo en Juan Germán Rocio, que fue miembro del seminario de Caracas y no que tuvo nunca en su mente el querer ser sacerdote, y sabemos lo que significa como prócer civil, pues en ese momento tan crucial y que es una de las mentes más preclaras pues, en el proceso independentista. Bueno, y Fray Juan Ramos pues tuvo que luchar con tantas cosas y que tuvo, digamos, el sol de frente que lo iluminó y la valentía que tuvo, porque su proyecto quiso ser desde un primer momento, y es interesante meterse en la documentación existente tanto en Mérida como en Bogotá y sobre todo en el Archivo General de Indias en Sevilla, de lo que significó no solamente haber creado, pasando por encima de los trámites normales y siempre tan engorrosos de aquel el tiempo, que hizo que reaccionara pues la gobernación de Maracaibo y quería pues eh, llamarlo, no solamente llamarlo a botón, sino a dar razón de ser y hasta tener que pagar con cárcel y multa pues el haberse saltado eso. Tuvo la buena estrella pues de tener a su lado como su mentor y como su guía, pues, a don José de Galvez, el ministro estrella, pues, de Carlos III, que andaluz como él, pues, le permitió llevar adelante. Y es bien interesante encontrar los documentos, las cartas que él estuvo enviando, tanto a las instancias en el continente como a la península, a la corona, con ese plan de estudios que llama enormemente la atención. Él quiso desde un primer momento que se convirtiera cuanto antes en una universidad. Lamentablemente sabemos cómo a veces las mezquindades eh, políticas, pues en este campo, que fue lo que hizo que tanto Caracas como Bogotá se opusieran a que una ciudad pequeña tuviera también universidad y que le quitara lo que ellos veían como privilegio, que era que los pocos estudiantes que podían tener recursos fueran enviados, bien sea a las distintas universidades existentes en la capital virreinal de la Nueva Granada o a la Universidad de Caracas, y esto fue lo que retrasó. Su muerte, pues, ralentizó un poco todo este trabajo, pero como él había solicitado el que llegaran a Mérida sacerdotes que tuvieran títulos universitarios, que fueran doctores para echar adelante ese proyecto, hizo que en la última década del siglo XIX, pues tanto el canónigo Irastorza como Hipólito Elías González, sobrino de tío de Campo Elías, Vicente Campo Elías, a quien todos conocemos, siguieron las gestiones, pero tratándose de dos sacerdotes, pues no fueron escuchados ni por la audiencia de Santo Domingo, ni por Bogotá, Caracas, y tampoco por la corona, por el Consejo General de Indias. Pero la llegada del cuarto obispo, Santiago Hernández Milanés, salmantino, de una localidad allá en los arribes del Duero, de Miesa, pero muy cercano a donde nació también otro hombre importante para
el gobierno de Carlos IV, que fue el ministro Manuel Caballero, y que los hizo que fueran alumnos pues, del Colegio San Bartolomé, de la Universidad de Salamanca, y que trabajaran allí amistad, y que fue lo que logró con esa amistad que este obispo continuara en el ahínco de elevar a Mérida a universidad. La oposición tan fuerte pues que tuvo de las universidades antes citadas, pues hizo que se buscara una solución salomónica. Y la solución salomónica, que no solamente en el caso de Mérida, se dieron en varios lugares también de la península en aquellos años, porque en ese deseo de incrementar los estudios universitarios, se crearon pues unas cuantas academias que estaban de alguna manera adscritas a las universidades existentes, que no se les daba el título de universidad, pero que sí, los estudios que ahí se realizaran eran estudios que tenían valor de títulos mayores y de títulos menores, y que fue lo que logró pues en ese momento. Esto hizo indudablemente que Mérida se acatara pues aquella disposición, pero en búsqueda de un momento más oportuno, que llegó precisamente después del 19 de abril de Caracas, y cuando se suma el ayuntamiento de Mérida, haciendo gala como los ayuntamientos en ese momento, igual que en la península, con al desconocer pues la autoridad de José Bonaparte, que tenía pues en cautiverio al rey Fernando VII, pues ni corto ni perezoso, pues el ayuntamiento merideño, en nombre de los derechos del rey Fernando VII, pues crea la Universidad de Mérida, haciendo el decreto que lo pone como muy en alto, mientras que otros ayuntamientos que se fueron levantando en ese tiempo, pues se ocuparon primariamente de los impuestos y de la configuración de las milicias. Bueno, Mérida, que siempre se ha distinguido pues precisamente por el cultivo de la inteligencia, lo que hizo fue crear la universidad. Algunos han querido decir que es la Universidad Republicana. Pues no, en ese momento, no, el tiempo de transición que hay entre 1810 y 1811, pues es un paso que posteriormente pues dio pie a lo que ha sido la vida, ciertamente azarosa, pero no por ello menos de hombres que han tenido el coraje, la creatividad y el empeño, con el apoyo ciertamente de la sociedad, para que esta universidad pues pasara por todas las que ha pasado, y que sea, como bien se ha dicho, pues, una institución que ha dado muchos frutos y que lo sigue dando a pesar de las situaciones que sabemos por las que atraviesa la educación pues en Venezuela. Ciertamente que tenemos que seguir luchando por el valor de lo que significa la autonomía, no solamente la universitaria, sino la de cátedra en general, la necesidad de que haya presupuestos suficientes para que no sea lo que en estos momentos viene a ser el sueldo y la retribución para nuestros docentes, la necesidad del desarrollo de la investigación, que es absolutamente necesaria para que pueda haber no solamente profesores o maestros que sean como repetitivos de los de otros, de los que ya se sabe, sino que vaya abriendo caminos según las necesidades propias. Y en eso vuelvo el ejemplo que nos da pues José Gregorio Hernández, cómo quiso volver pues a la patria, y cómo en compañía también de otros galenos, más allá de la diferencia que pudieran tener en el orden político, en el orden económico, en el orden filosófico, en el orden religioso, que tuvieron en común buscar el bien de la gente. ¿Y qué significó a finales del siglo XIX y comienzo pues del siglo XX la medicina en Venezuela? Con José Gregorio y también pues con otros grandes galenos conocidos pues de todos. Esto nos indica que está en nuestras manos el seguir luchando contra viento y marea, y que no podemos pues desmayar
a pesar de las muchas dificultades que ciertamente hay para que nuestras universidades y para que nuestros jóvenes tengan pues ese afán de estudio, un momento de cambio del mundo, de transformación del mundo que nos pone ante problemáticas nuevas, todo lo que es la inteligencia artificial, todo lo que significa la lucha por los derechos humanos, por la vida. En esto, pues, el Papa nos da un ejemplo que pareciera que fuera una voz que está en el desierto, pero en contra de lo que es la guerra y la violencia como solución a los problemas y la necesidad de encontrar una solución integral. Y por eso entra la ecología y entra también lo que significa la, eh, la importancia del ser humano como rey de la creación, para que no sea pues el que otros parámetros nos pongan en que el animalismo o la sociedad o el medio ambiente está simplemente en función de este presente sin importarnos lo que sea para el futuro, ¿no? Tenemos que tener una visión mucho más amplia y que el centro de lo que hagamos esté puesto no con la imagen que usa el Papa Francisco, no es la esfera, en que el centro siempre es el poder, sino que es el poliedro en el que el centro está donde, en las periferias, para que sean los excluidos, para que sean los que están al margen de la cuneta, diríamos así, los que nos marquen lo que tiene que ser para que la dignidad de todos los seres lleguen adelante. Por eso, este aniversario de los 240 años de la Universidad de los Andes no solo ha sido y seguirá siendo conjuntamente también con la academia y con la colaboración de todos ustedes un motivo para celebrar y recordar pues un aniversario más, sino que es un reto para ir descubriendo nuevos horizontes, para ir exigiendo y desde la racionalidad y desde la necesidad del diálogo y del entendimiento lo que tiene que ser para que podamos tener una sociedad pues más justa. Creo que en todos estos foros que se realicen tenemos también una palabra desde lo que es lo espiritual, desde lo que es lo religioso y que estoy seguro que estamos pues dispuestos a ofrecerlos y a compartirlos porque no solamente es lo que nosotros decimos de la larga tradición humanista de la iglesia, sino lo mucho que uno aprende de todos ustedes. Hay que ver lo que, le digo en mi caso personal, lo que yo he aprendido en el campo de la medicina con lo de José Gregorio, lo que he aprendido en el campo de la ecología, por ejemplo, siguiendo lo que en la Universidad de los Andes, en la academia y todo lo que ha significado el trabajo hídrico y que tuvo una proyección hasta en el continente y así también en las otras disciplinas. Y entonces yo me siento de verdad que me he enriquecido y que ofrecemos lo poco que tenemos. Y como decía el apóstol Pedro, ni oro ni plata tenemos, sino ese mensaje de fraternidad y de solidaridad que nos da pues el Evangelio que nos da Jesús y que compartimos pues entre todos. Así que mis felicitaciones y que sigamos con estos foros y que no creamos o no los convirtamos simplemente una, en una especie de, qué sé yo, de iluminar sin más, sino que vayamos pudiendo dar pasos concretos en lo que tiene que ser las exigencias para que en nuestra sociedad, sobre todo el mundo político y económico, entienda que sin unos venezolanos con una formación integral y con un deseo de servicio a los demás, es allí donde la equidad, donde la justicia y donde la libertad nos abren los caminos del progreso y los caminos de la esperanza. Gracias a todos y un saludo muy cordial. Gracias, señor Cardenal. De verdad que bien estimulantes sus palabras, bien emotivas también. Nos dan una idea del contexto de la creación de la Universidad de los Andes, de la Universidad de Mérida, de su origen también religioso, obviamente, a partir del seminario, igual que pasó con la Universidad de Caracas, y luego su crecimiento, su consolidación como universidad republicana
y también pues todas esas ideas que nos aporta en relación con el deber ser de una institución universitaria y tomando como referencia pues esa acción de un personaje que estos días ha sido pues muy inventado, muy recordado como es José Gregorio Hernández, que por cierto, siendo de la zona de Isnotú, de los Andes, pues se vino a Caracas. No sé si en aquella época ya habría estudios de medicina en la Universidad de los Andes, pero bueno, pasó por, pues se vino directo, se fue directo hasta Caracas y ahí desarrolló sus estudios, ¿no? Pero evidentemente su origen era andino. Entonces, bueno, muchas gracias, ¿verdad? Y vamos a tener ahí una batería probablemente de comentarios y de preguntas en el chat porque ha sido bien esclarecedor y bien interesante la presentación en cuanto a datos también históricos y académicos. Así que bueno, de verdad que se lo agradecemos. Vamos a darle también la palabra entonces a nuestro segundo ponente del día de hoy para que complemente esta información que nos acaba de suministrar el señor cardenal Baltasar Porras, que es el doctor Fortunato González Cruz, que es abogado con maestría y con doctorado en ciencias políticas, profesor de la Universidad de los Andes durante muchos años, creo que debe estar jubilado, profesor visitante en varias universidades de Iberoamérica, ha sido presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, también director del Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales, y también es individuo de número de otra academia, no solamente de la Academia de Mérida, de la cual es individuo de número sillón número 6, el cardenal es el sillón número 9, están cerca, sino que es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Tiene alrededor de 20 libros publicados y un extenso número de artículos científicos en revistas arbitradas e indexadas, como decimos hoy los académicos. Es editor de la revista Provincia. Adelante, doctor Fortunato, y también agradecerle la aceptación a esta invitación para hablar bueno, de su universidad, ¿no? En este caso, digamos, con esa conexión emocional y académica con la propia Universidad de los Andes. Adelante. Buenas tardes para los que están más allá del charco y buenos días para los que estamos aquí en América, y agradeciendo muchísimo la invitación que ustedes me han hecho, tanto la Academia de Ingeniería de Hábitat como la Academia de Mérida, a participar en esta celebración de los 240 años de nuestra universidad. Y como lo dijo el eminentísimo cardenal, nuestro amigo y nuestro compañero de academia, la ULA, la Universidad de los Andes, como todas las universidades hispanoamericanas, tiene un origen hispano y católico. Por lo tanto, tiene esa base de la cultura que heredamos de la península y el aporte que tiene esto de americano y la línea de valores de la dignidad de la persona, etcétera, que son producto del cristianismo, del catolicismo. Ese origen determinó, el origen de la universidad determinó que se ocupara desde un inicio, como lo dijo el cardenal, de estudios filosóficos, de estudios teológicos, de estudios de derecho, y de ahí incluso salió un trujillano, también abogado del seminario arquidiocesano, que es Cristóbal Mendoza, paisano de José Gregorio. Además de matemáticas, de geometría y muchísimas otras, de otros estudios que se perfeccionaron en aquella época a la que se refirió el señor cardenal y que hoy siguen siendo claves en los estudios de la Universidad de los Andes. Con una impronta que también se refirió el cardenal, que es la impronta jesuítica, con el viejo Colegio San Francisco Javier de 1628,
pero con la humildad franciscana. De manera que es jesuita, con todo lo que significa el ser jesuita, pero también con la humildad y la profundidad y la meditación que significa ser franciscano, como lo quiso ser, por cierto, José Gregorio Hernández. Esta universidad nace hispana, pero se hace mestiza, porque tanto del seminario como luego de la universidad se formaron indígenas, mestizos, y se vinculó muchísimo más a ese carácter que tenemos los americanos de ser una nueva raza, como lo dijo Simón Bolívar. Tenemos en nuestra ADN mucho de hispano, y además como hispanos mucho de otros ADNs, y como indígenas, y después con la cuestión de los negros. De manera que la universidad es una universidad riquísima en esos contenidos tan maravillosos. A 240 años de esta maravillosa historia, sigue siendo, como lo dice nuestros estatutos, la ley de universidades y la Constitución venezolana, una comunidad espiritual que busca conocimientos, sabiduría, mediante el estudio y la investigación científica. Tiene una impronta, por lo tanto, de comunidad. No es solamente una institución cualquiera, es una comunidad que busca el conocimiento y la sabiduría. Hay un aspecto de la sabiduría que no tiene nada que ver con el conocimiento, que es la sabiduría popular, y que en Mérida tiene también mucha importancia, esa sabiduría que brota del campesino, del hombre de la tierra, del hombre que trabaja con el sudor y se gana el pan con el sudor de su frente. Somos, pues, producto de esa mezcla, pero también de 2 o 3 elementos adicionales que nos trajo España a América. La lengua castellana, que es sumamente importante, y tenemos aquí un monumento de la lengua castellana como es Andrés Bello, y yo tengo que referirme a otra institución que es mi dedicación fundamental de todos mis estudios, que es el municipio. Y justamente la Universidad de los Andes, como también lo recordó el cardenal, o por lo menos formación como Universidad de los Andes, es fruto de una decisión municipal de la Junta Superior Gubernativa Conservadora de los Derechos de Fernando VII, y que antes de ocuparse de todo lo que propiamente se tenían que ocupar los municipios, qué sé yo, caminos, impuestos, las calles, etcétera, se ocupó en Mérida de darle esa majestad al Real Seminario de San Buenaventura como Real Universidad de los Andes. Como se trata de un evento de ingeniería y hábitat, tengo que referirme un poco más al detalle a la historia de los estudios de ingeniería. Porque si bien, como cuando vino José Gregorio Hernández a Mérida, por cierto, fines del siglo XIX, Mérida tenía estudios de medicina. Y él escribió a su amigo Santos Dominici una carta narrándole lo que había pasado en Mérida, por cierto, 31 de diciembre, primero, 4 o 5, que los estudios de medicina en Mérida estaban bastante atrasaditos. Y luego vino un rector que fue alumno de José Gregorio Hernández, que es uno de los rectores fundamentales que ha tenido Mérida. A ver si me acuerdo ahorita el nombre, o me lo recuerda Monseñor Porra, que modernizó los estudios de medicina en Mérida. Ahora, en relación con los estudios de ingeniería,
los primeros estudios de ingeniería es en ciencias técnicas y matemáticas, en 1932, que otorgaba el título de ingeniero civil. Luego se crea la escuela en 1948 de ingeniería forestal. Ustedes saben que Mérida es prácticamente el 70-80% de su territorio, territorios bajo régimen de administración especial, porque es parques naturales por todas partes. De hecho, la ciudad de Mérida, una de las riquezas más importantes que tiene, es la riqueza de su entorno de bosques y de parques naturales por los 4 costados. Esa escuela de ingeniería forestal pasa en 1952 a la creación de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, y en 2014 se crea la Escuela de Geografía, que es una de las mejores escuelas de geografía de América. Y por cierto, se crea también en 1965 el Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras, CIDIAT. Presidente de la Academia de Mérida es justamente en este momento el director del CIDIAT, que forma expertos en esa área. Y en 1975 se crea la Facultad de Ingeniería con las escuelas de Civil, Eléctrica, Mecánica, Química e Ingeniería de Sistemas. Y aquí tenemos uno de los expertos egresados en la Escuela de Ingeniería de Sistemas, el doctor Jonás Montilva, y ahora uno de sus profesores, como también une a muchos profesores que están en la diáspora y que se ocupan de mantener viva esa facultad, esa escuela de ingeniería de sistemas, con aportes de las diásporas. Una de mis hijas, Andreina, es egresada de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y actualmente es directora de Control de Finanzas del Ayuntamiento de Montreal. ¿Cuál es el presente de nuestra universidad? Bueno, en 1958, como lo recordó el doctor Rafael Isidro Quevedo, se establece la democracia y se expanden las universidades y los estudios, y crecieron las universidades en todos los órdenes. Nuevas carreras, acceso a muchísimos estudiantes que procedíamos del ambiente rural, yo de la Quebrada, y que tuvimos posibilidades de ascensos sociales en nuestras universidades, y llegar incluso al caso mío de tener el grandísimo honor y la enorme responsabilidad de ser el primer alcalde de Mérida. De manera que la universidad sirvió para el ascenso social de una Venezuela rural, con núcleos o con centros de estudio, sobre todo en medicina y en forestal. Hoy la Universidad de los Andes tiene 14 facultades y 35 escuelas que, a los efectos de esta intervención, la he agrupado en ciencias de la salud, medicina, enfermería, bioanálisis, nutrición y dietética, odontología y farmacia, ciencias básicas, matemáticas, química, física y biología, ciencia de las humanidades con educación, letras, historia, idiomas, artes visuales, periodismo, ciencias sociales con economía, estadística, administración de empresas, contabilidad, derecho, ciencias políticas y criminología, ciencia de la ingeniería y la arquitectura con civil, mecánica, química, geología, diseño industrial y arquitectura, arte, con arte puro y diseño gráfico. Además, la ULA tiene muchos centros de investigación. Uno de los más activos en este momento es el Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales, que dirijo, y que, con el apoyo de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, que tiene su sede en Madrid, y que estudia las organizaciones políticas locales y es asesora de los municipios y provincias prácticamente de toda Iberoamérica.
Ahora, a partir de 1998 comienza la amargura con la historia, bueno, de todas las consecuencias de un gobierno militar populista que de una matrícula de 50.000 estudiantes en el año 2025 pasamos ahora a unos 12.000. De 12.000 profesores activos pasamos a 5.000, que recibimos una remuneración jugosa de $26 al mes y que sigue bajando a medida que el dólar sigue subiendo y el bolívar bajando. Y la diáspora golpea al aula con la pérdida de profesores de más del 40%, muchos de ellos con maestría, especialidad, doctorado y postdoctorado, pero que en todo el mundo enaltecen el nombre de nuestras universidades y en particular de la Universidad de Los Andes. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el gran reto que tenemos los que estamos activos, jubilados o jubilados activos, como el caso de casi todos los que estamos aquí en Mérida, o en el exterior incluso? ¿Cuál es el reto? El reto es, basado en nuestra autonomía, ejerciendo con valentía la autonomía y en medio de un ambiente político, económico y social complicado, con un gobierno que no tiene entre sus prioridades ni la educación ni la salud, pero fiel a su historia, a sus valores, a esa impronta jesuítica, franciscana, republicana, que defiende los valores de la dignidad de la persona humana, la autonomía, que significa libertad en términos académicos. La Universidad de los Andes tiene un reto de seguir formando profesionales cultos, expertos en las áreas de su conocimiento, hábiles en el dominio de las nuevas tecnologías, que ahora es un reto nuevo, firmes en sus valores éticos y en su compromiso con la región andina y el país en la constante búsqueda de la verdad y de la sabiduría. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Fortunato. Bueno, bien reflexiva también su intervención, muy interesante desde el punto de vista también de la situación actual, que es comprometedora, ¿no? Todos los que somos profesores de las universidades, pues lo sabemos y no es fácil, ¿no? Evidentemente hablar del futuro con certidumbre, ¿no? Uno puede hablar del pasado con más certidumbre hoy que del futuro en términos de la universidad venezolana, ¿no? Y creo que complementa en muchos aspectos lo que también dijo el cardenal Baltasar Porras en su intervención, porque, digamos, dibuja el cuadro completo de la historia de la Universidad de los Andes y cómo deben enfocarse esos nuevos retos desde la base de su origen, que es la parte, y como lo menciona también, y también lo dicen en otras universidades, y creo que lo dice la ley de universidades, desde el hecho mismo de que sea una comunidad espiritual, ¿no? Entonces el origen de la Universidad de los Andes, que tiene esa connotación de origen religioso, pues también le da ese impulso para que pueda enfocarse con mejor tino el futuro de la universidad.